Ok. Bueno, hoy vamos a estudiar Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Repasando un poco. Estamos en la segunda parte de la carta, donde estamos viendo la parte práctica, donde es súper importante conocer el contexto para saber por qué este mensaje fue importante para ellos. Estamos en la parte donde el apóstol empieza a hablar de lo que se llamaba el Códice de la Familia. Básicamente eran las legislaciones que estaban formándose o estaban reestructurándose dentro del Imperio Romano para hacer un reino, pues, homogéneo de alguna forma dentro de tanta variedad de culturas, donde hay tanta variedad de creencias religiosas. Entonces, ¿cómo poder dar una base para proteger a la familia o para establecer una relación correcta dentro de la familia? Entonces, en la sesión anterior estábamos estudiando, pues, la relación de esposas con esposos y de padres con hijos. Hoy vamos a aterrizar a la relación de los esclavos y los patronos. Entonces, es un tema muy delicado. Este pasaje es uno de los textos más mal interpretados en la historia de la iglesia, y tengo que contarles que muchos críticos del cristianismo dicen que históricamente este texto fue mal interpretado para promover lo que fue la esclavitud en el siglo XVII, XVIII y XIX. Esclavitud principalmente en África. Entonces, ¿cómo podemos nosotros rebatir a esto? Bueno, la esclavitud que podemos mirar en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con lo que pasó en estos contextos, en estos siglos, porque no era un tema racial. Hasta los judíos podían caer en esclavitud en el Antiguo Testamento. Y por otro lado, el marco de la esclavitud en el Antiguo Testamento tenía leyes que más bien protegían a las personas, y todas podían acceder en el séptimo año a la libertad. Entonces, lo que pasó en África no tiene nada que ver con la esclavitud, por decirlo de alguna forma, bíblica o del Antiguo Testamento. Pero hay algunas cositas que sí tenemos que saber del contexto greco-romano, y voy a compartir la pantalla para que las tengamos ahí en mente antes de ver el pasaje. Vamos a ver si puedo hacer este un poquito más grande. Ok, ahora sí. Bueno, lo primero que tenemos que saber de la esclavitud en este contexto, todo me cuesta decir contexto. Bueno, ahí vamos. Lo primero que tenemos que hablar de la esclavitud aquí es que era algo que formaba parte de la vida diaria de muchísimas personas. Entonces, no se planteaba que fuera algo ilícito. Todos la practicaban, nadie denunciaba la esclavitud en aquel momento. Bueno, solo conocemos dos sectas, ¿no? Una secta de los Terapau, de una secta judía en Egipto, y tal vez los esenios, que rechazaban esto al principio del siglo primero. Fuera de ahí, era algo tan normal que nadie, pues, podría pensar en abolir la esclavitud en ese contexto. Segunda cosa que tenemos que considerar en este caso, una tercera parte de la población del imperio estaba en esclavitud. Algunos han hablado de hasta 60 millones de esclavos en esa época, más o menos. Ok, eso es súper importante para tomarlo ahí. Entonces, la esclavitud es un tema pertinente, importantísimo, que se hablaba en aquel momento. Así que el apóstol por eso también lo incluye. Ajá. Después, cuando el apóstol habla a este sector, a esta población, está pensando en una gran masa de personas. Entonces, habían varias formas de caer en esclavitud. Podría pasar varias cosas. Uno, tú habías nacido
esclavo, entonces permaneces en esa condición. Alguien te pudo haber vendido, tus padres te pudieron haber vendido para ser esclavo, pudo haber sido abandono, tus padres, ay, ¿qué me pasó hoy? Abandono, tus padres nada más te dejaron y alguien te recogió y te hizo su esclavo, eso es cierto. Cautividad, generalmente cuando una población se rebelaba contra otra y caía en guerra, entonces tenía que pasaban a ser esclavos. Si no los mataban, pasaban a ser esclavos. Otro es deudas, o sea, esto era otra razón. Si no podías pagar, pues trabaja como esclavo para mí tantos años. Ujú. Eso era una forma. O era un también para mejorar la condición propia. Entonces era también por ofrecimiento. Si yo pertenezco a una clase muy baja, pero mi jefe o el que me compra es de una clase muy alta y yo llego a ser esclavo de esa familia, pues puedo acceder a subir socialmente. Ujú. ¿Ok? Otra de las cosas que tenemos que saber de la esclavitud en aquel momento es que las leyes buscaban evitar los excesos. Eso sí. Entonces, en líneas generales, pues los propietarios tenían total libertad de trabajar, perdón, de tratar a sus trabajadores como quisieran. Pero estas leyes pues decían no al maltrato a niveles muy altos. ¿Qué pasa? Pues la ley no es la solución porque igual habían muchas personas sometidas a una crueldad increíble, a tortura, a crucifixión o a muerte. Entonces, pues la amenaza y la violencia en la esclavitud no, no se redujo con una ley. Ujú. Lo que también la ley decía es que el esclavo no era una persona, sino que era una cosa. Entonces, encontré a algunos filósofos e historiadores de la época hablando de esto. Aristóteles decía que no puede haber amistad entre amos y esclavos. Aristóteles decía esto. ¿Por qué? Porque un esclavo era una herramienta viva. Entonces, era un objeto inanimado, ¿verdad? En el trasfondo judío, pues la situación hasta cierto punto era un poco mejor porque el Antiguo Testamento prohibía a judíos tener a algunos de sus compatriotas como esclavos permanentes. Encontré un abogado de esa época que se llama Gallo y este Gallo decía, el amo, el amo tiene poder sobre la vida del esclavo. Esto tiene un factor religioso importante de la época. Si mi amo era de una religión y yo pasaba a ser su propiedad, yo tenía que irme a su religión. Entonces, esto era parte de la historia. Ajá. Am, yo y mi familia. O sea, eso era así. ¿Ok? Esto es el contexto que tenemos. ¿Ok? Ahora vamos a ver también bíblicamente qué había dicho Pedro y Pablo acerca de la esclavitud. Vamos a ir un momento a estas referencias. Vamos a ver si puedo compartir aquí. Primera de Pedro 2:18. Vean qué interesante. Dice, criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y los comprensivos, sino también a los insoportables. ¿Sí? Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Entonces el apóstol está diciendo que la situación de la esclavitud llega a estos extremos, soporten, sean buenos, comprensivos, porque
deben de tener un sentido de responsabilidad delante del Señor, ¿sí? Pero, versículo 20, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante del Señor. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Increíblemente, en el versículo 20, deja una denuncia. Ujú. Y también deja un recordatorio delante del Señor. Esto merece elogio. Entonces es fácil que alguien pudiera leer entre líneas el que, el que hace a otro sufrir penalidades, también va a estar delante del Señor. Entonces en este texto, Pedro va a explicar, uno, la responsabilidad de uno de hacer el trabajo para el Señor, pero también que un día todos estaremos delante de Cristo y aún nuestros amos que no han sido buenos tendrán que estar delante de Él. Así que, ¿por qué el apóstol lo hace de esta forma? Porque la rebelión estaba fuera de cualquier consideración en este caso, ¿verdad? Era increíblemente imposible. Ahora, vamos a ver primera de Corintios 7:21. Allá también en Corinto era un problema, la esclavitud. Dice, eres esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. O sea, el apóstol dice, y no sea tonto, ¿verdad? Si puedes salir libre de la esclavitud, salga. Pero, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor, del mismo modo. El que era libre cuando fue llamado es un esclavo del Señor. Está poniendo un nuevo orden social. Los que son libres ahora son esclavos de Cristo. Los que estaban esclavos ahora están libres en Cristo. Quiere decir que amos y esclavos están igual delante del Señor. Ujú. Así que esto es un poco de por qué llegamos a lo que vamos a ver ahora en Efesios. Existía mucho un rumor dentro del imperio de que el cristianismo sería un peligro para el sistema de esclavitud, lo que ponía en peligro muchas cosas, porque la gente tenía demasiada pereza, había muchos esclavos y, y era pues alborotar toda una pirámide social. Ujú. Ok, ahora sí, sin más ni más, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 5 al 9. Lo leemos y vamos a nuestros 4 pasos. Buscamos palabras repetidas, palabras claves, después vamos a ver los personajes, sus características, le hacemos preguntas al texto y juntos pensamos por qué esto es importante para nosotros hoy. Dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Y ustedes, amos, correspondan a estas actitudes de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Ujú. Entonces vamos a nuestro primer paso. ¿Qué palabras repetidas pueden ver acá? Esclavos. Está repetida 3 veces, creo. Ok, Sí, voy esclavos. a, Más que voy a todos poner la igual. primera acá y las demás las voy a poner en verde para decir que hay una repetición de esclavos. Ujú. Está en el versículo 6, ¿verdad? Y en el 9. 9. No, en el 8 sería. 5, Ah, 6 y 8. está en el 8 también. Y en el 5, 6 y 8. En el 8 al final, sí. Ajá, sí. Tienen razón. Entonces tenemos El cómo el cómo. Este es súper a importante. Cristo como los Vamos que a poner acá.
como a Cristo. Como los que quieren ganarse el favor humano. Ujú. Ajá. Voy a Como señalar quien sirve al Ay, Señor. ay, ya me jugó en contra esto. Ajá, como esclavos. Como esclavos. Como quién. Tenemos muchos como. ¿Cómo? Ujú. 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 Es muy interesante porque primero el apóstol pone el para qué, para gloria de su nombre, ¿sí? Y ¿Y después cómo hacerlo? Y nos dice cómo, Ujú. como a Señor viene Cristo. varias veces también. Sí. Vamos a poner el primero en rojo. Ujú. Ujú. Tenemos un tema ven que aquí abajo dice amo en el cielo, pero viene Ujú. una O chiquitita. Esa O chiquitita quiere decir que literalmente es Señor, pero Señor en el entonces lo cielo. vamos a poner como rojo. Ujú. En la versión, creo que Reina Valera debe decir Señor, Ah, pero no sí, sé. ¿En Sí, dónde? ¿verdad? Señor de ellos, en el versículo 9. Sí, Señor de ellos. Ujú. Señor de ellos. Ok. Está hablando del Señor de ellos. Tenemos esta otra repetición pequeñita, amos en plural, ¿verdad? Ujú. Bueno, más bien este no es una repetición. Disculpen. ¿Por qué? Porque este amo en grande Es un es el personaje. Señor. El Es el Señor. Señor. Ajá. Pero este amo en chiquititos se refiere a literalmente los amos, ¿verdad? Ujú. Ujú. Ok, entonces veamos algo muy interesante. Del versículo 5 al El versículo 5. 8 son palabras a los esclavos y el versículo 9 entero es para los amos. Y Hemos visto ustedes. esta Ajá. fórmula en cada Ujú. sección. Es un balance. Ujú. El apóstol habla a los dos públicos, ¿verdad? Esclavos, amos, hijos, padres, esposos, Ujú. esposas, ¿sí? Y esto nos deja un gran principio antes de seguir comentando las repeticiones. Lo importante en nuestras relaciones es entender los diferentes roles que tenemos dentro de las relaciones y el compromiso que todos debemos de tener en esa relación para glorificar a Cristo. De nada Ujú. serviría que el apóstol hable solo a los esclavos si no le habla también a los amos, ¿sí? No le puede decir a los esclavos, pórtense bien, y a los amos no decirles nada, no denunciar que puede haber maltrato con eso. Entonces, eso es lo que vemos. Ujú. El ¿Hay otro amo alguna? está en el 5, está el otro amo. Obedezcan a sus amos, esclavos. Ajá, Está el sí, otro amo, cierto. Aquí estaba. a sus amos terrenales. Eso. Dice aquí esta versión. Y luego está Y corazón ahí también. sí, corazón es muy importante en este. Esa, y Voy a también ponerle está aquí. más abajo en el versículo 6, sí, corazón de la voluntad de Dios, de todo corazón. Hay De otro todo corazón. corazón. Ujú. Sí, El, sí, sí, el sí. sirvan y sirve. El sirvan. Ah, Sirvan y sirve. Ajá, sirvan. Y ese Estaba sirve sirve al Señor. aquí. ¿Y el sirven dónde estaba? Ah, sirve. Él Sí, sirve sí, al sí, sí, Señor. sí, sí. Ok. En el 7. Ujú. Con respecto a la repetición de corazón, entonces el apóstol en, en síntesis está atacando, ¿no? O diciendo dónde está el origen del problema con los esclavos. En el corazón. Ese mismo. integridad de corazón. Sí, y está utilizando el corazón como el centro donde están las actitudes. ¿Por qué lo sabemos? Porque también le dice a los amos que correspondan a esta actitud. Entonces, Ujú. es importante ver que a veces pensamos en la forma occidental de que en el corazón están los sentimientos, pero en la cosmovisión hebrea, el corazón es el centro de las voluntades, de los deseos, de las intenciones, de las decisiones. Entonces, ¿dónde estaban las emociones? Las emociones estaban en el estómago. Ah. ¿Sí? Por eso dicen que al hombre le llegan por la panza, es por eso. ¿Verdad, mi amor?
al azar. No, por eso es que en español tenemos una frase muy conocida que te tengo un amor entrañable. Es por ese calco que tenemos del pensamiento hebreo, de que las emociones están en las entrañas. Ujú. Ahí está el hígado. Ahí está el hígado también, sin nada más que agregar. La pura paz. Muy bien, muy Yo bien. voy Ahora, en el corazón también estaban las actitudes, y las decisiones y los pensamientos. ¿Dónde estaba el problema de los amos? Ajá. Yo te iba a preguntar, estabas hablando, me estás oyendo, perdón, Sí, te estoy escuchando. perdón. Porque todo el texto hasta el 8 viene hablándole al corazón de los esclavos. Y luego Ujú, no veo que le hable como justamente al corazón de los amos, nada más los reconviene, digamos, no, me imagino que no se puede hacer tan abiertamente como, ujú, porque no los podían llevar como al mismo nivel, aunque fueran los predicadores. ujú. Ujú. Ok, Entonces, eso que acabas de preguntar es clave y vamos entonces a aprovechar un momento y a ver los verbos. Concentrémonos en los verbos. Esclavos, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los verbos? Obedecer, Ok, vamos con obedezcan. el primero. Obedezcan. ¿Sí? Ok. Sirvan es el otro, en el 7. ¿Sí? 7. ¿Qué más? Son Servir, sirven. básicamente estas dos, ¿verdad? sí, nada más. Ujú. Ok, ahora vamos a ver los verbos que utiliza para los amos. ¿Cuáles son? Ajá. Correspondan. Correspondan. Sí, Correspondan. ok. ¿Ven lo que hacen ellos? Hagan ustedes. Ellos se esfuerzan, ustedes se esfuerzan. ¿Sí? Que también era un verbo muy seco, ¿no? Parece como muy condicionado, ¿verdad? Como Sí. hasta que ellos lo hacen bien, ustedes deben corresponder. O sea, es Ujú, como una respuesta más bien, ¿verdad? Y yo sí, diría también exacto. en esa parte la actitud. Sí, 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 sí. Entonces, es cierto, tiene mucho nivel de respeto. Es una solicitud, es un imperativo, pero tiene mucho respeto. Sí, les está entrando como el apóstol sabe. Con alguien dijo que era un mazo de acero con un guante de seda, ¿no? Un poco esa idea. Porque Ay, ay. después dice, correspondan a esa actitud de sus esclavos. ¿Y qué más? Dejando de amenazarlos. Dejando de empezar, sí. Eso es El un paso apóstol, más allá de corresponder. Ya eso es una orden. Ujú, ajá, y lo que tenemos en el griego es una serie de verbos, ¿cómo se llama esto? Encadenados. Ujú. ujú. Y entonces empieza muy sutil, muy caballeroso y termina con casi una amenaza. ¿Cuál es el Ujú. verbo que sigue? Recuerden. Sirven. Ya no Esta gente recuerdo. tenía problema de memoria. O Porque sea, memoria teflón. Yo creo ese que memoria de recuerden, conveniencia. creo yo que ese recuerden va en función de que ellos no aplicaban el corazón para un montón de cosas en su relación con los esclavos. Ujú. Eso, pensaban que su relación horizontal con los esclavos no tenía relación con su relación Dios. vertical con Dios. Ajá, Y claro. aquí les está, recuerden que ustedes también son esclavos y que con él no hay favoritismo. Entonces, Y les ese es el recuerda apóstol, ¿no? y les recuerda que como ellos tienen el mismo amo. Eso, eso. Así que empezó con respondan, dejen de hacer esto y recuerden esto. Es muy del apóstol, dejen de hacer esto y también hagan esto. Y siempre nos encara al Señor, ¿verdad? Ese es su trabajo. Y porque Nos el enseña Señor no tanto el tiene apóstol, ¿verdad? favoritismo. Eso es lo que había que recordar. Ujú. Ujú. Muy bien. Bueno, creo que hemos avanzado mucho en los pasos 1 y 2. No sé si hay algún tipo de repetición que se nos va. Yo creo que no, ¿verdad? Tenemos... Manito, ese y con integridad.
y no a los hombres. Y ustedes, digo yo, no sé, A ver, integridad. y con integridad en el 5. Ujú. Después en Ah, el ok, 7, ok. y no a los hombres, y en el 9. ¿Y ustedes? Ujú, ujú. Sí, es que aquí hay como, no es una repetición en sí, pero sí No. hemos visto esta fórmula con el apóstol que lo hace mucho. El apóstol Mm, dice, hagan esto y no hagan esto. Entonces ok. aquí está diciendo, obedezcan, pero no lo hagan como que los están mirando. Háganlo para el Señor, ¿sí? Entonces, yo creo que más bien la repetición es hagan y haciendo. Ujú. Esa creo que es la repetición, ¿verdad? Sí, Háganlo, hagan no lo ya, hagan, ajá, y no lo hagan hagan ya. como para los humanos, sino háganlo de todo corazón, porque está la voluntad de Dios. Ese sí. Está rudo, está rudo. Usted no diga nada, Omar, que- Bueno, ¿alguna otra repetición? No, ¿verdad? Creo que No, no. ya no hay. Ujú. Bueno, tenemos no es exactamente la misma palabra, pero están muy ligadas. Favor humano y hombres. Con hombres. Ujú. Sí, sí. Esta repetición. Otra que el apóstol le Y encanta ellos, decir no. Aquí tenemos, no lo hagan cuando los están mirando, no lo hagan para los hombres, ¿verdad? Esos dos está no. el ustedes que también están en 9, que está arriba y abajo. Sí, Ustedes y ustedes, sí, como ustedes. sí. Esto es cierto. Tenemos que hablar un poquito de este. Este es una forma, se le llama de dar énfasis, ¿verdad? Es como, como cuando en español a uno lo llamaban por el nombre completo, ¿verdad? Y las mamás generalmente. Minor Me Mora, regañó. ya uno sabe que hay énfasis, hay una intencionalidad cuando te dicen el nombre completo. Cuando repiten mucho el ustedes, eh, esto es como una forma de enfatizar, ¿verdad? La serie de verbos que tenemos encadenados aquí. Y que con él. Ya Muy también, bien. y que con él. Yo creo que sí tenemos todo. Pienso. ¿Cómo? Ok, personajes que tenemos. Ya los identificamos, esclavos, al Esclavos, Señor y a amos, los ¿no? hombres. Ujú. Amos también, bueno, es clave esta frase, sea esclavo o libre, ¿verdad? Entonces los amos son los que gozan de esta libertad y tienen esclavos. Esos son los dos personajes sobre los cuales gira todo el discurso de Vamos, Pablo ahora. Ujú. ujú. Entonces, sin más ni más, ¿qué les parece si le hacemos preguntas al texto? Ujú. Minor, perdón, tal vez no es al texto. A mí me gustaría entender más bien como en el contexto de esto, si algo sabes al respecto. ¿Cómo es que los esclavos son cristianos? O sea, esos son como esclavos, están metidos en una casa o en una finca, ¿verdad? Uno no puede imaginarse en cuántas cosas, pero ellos son esclavos, no tienen tiempo de ir a la iglesia, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo será el entorno ese? ¿No has oído algo acerca? Esa era la pregunta que Ok. tenía desde el principio. Y tenemos mucho que hablar de esto. Entonces puse la pregunta sobre el primer esclavos, la primer mención. ¿Ok? Ujú. ¿Por qué esclavos? Ujú. Ok, voy a poner entonces dos preguntitas aquí. Ujú. Y sabes cuándo empieza la Biblia a hablar de ese tipo de esclavitud? Porque si la esclavitud varió tanto, digamos ya en los años del 700, de ahí, ¿verdad? Y todo esto con los Ujú. esclavos africanos. No sé, bueno, como no soy así como muy estudiosa ni recuerdo, pero no he visto, eh, ¿verdad? Se ve ahí en la Biblia que son esclavos, hay gente esclava, así como eso, seguro con las guerras y esto. Bueno, seguro que es desde el principio. Si algo sabes, nos pegas allí un poco así. Ok, vamos a hablar de eso. Entonces, tres preguntas. Una pregunta, manitos.
Claro que sí, Omar, le escuchamos. ¿Por qué la demanda, hablando un poco de lo que Leida menciona, por qué la demanda de Pablo de la obediencia? Me refiero al amo. Era porque se estaba gestando algún tipo de rebelión de los esclavos. Ujú. Muy bien, muy buen comentario. ¿Y por qué con la integridad de corazón, como a Cristo? Entonces ellos conocían a Cristo. Ah, Ok, Ujú. esa es buena pregunta. Ujú. Sí. Eran cristianos, Que fueran Ujú. esclavos. pongamos cristianos. Ujú. Ujú. ¿Cómo es que dice el 6? Es que no veo por qué está eso ahí. Lo puedo hacer un poquito más grande. Vamos a ver. Ahí. No era hablando, él hablando de mi vida, Ajá. perdón. En el, es que quería Ahí. ver lo que decía el 6. ¿Quiénes los están mirando? Dice, no lo hagan solo cuando lo están mirando. Ok. ¿Quién los está mirando? El amo. Ujú. El amo. Um, ¿Y por qué tiene que ganarse el favor humano? ok. Ujú. Esa es buena pregunta. ¿Cómo se ganaba el favor en aquel momento? Sí. ¿Qué quiere decir esclavos de Cristo? Sí, Uf, Ujú. porque pensándolo bien allí, cuando habla de con un corazón con integridad, pues sería muy fácil hacerse cristiano uno en ese tiempo para quedarle bien a cualquier amo o a cualquier jefe o a cualquier, ¿verdad? Eso tiene que ver tal vez con la proyección hacia lo que puede uno pensar que pasa en estos tiempos, pero allí también seguro podrían, bueno, depende cómo se iban a convertir, si los traían a una reunión y los convertían, o si tenían que hacerse, como le diste al principio, de la religión de sus amos. Habría que... ok. Ok, vamos a poner una sobre esa pregunta. Sobre integridad, para acordarme nada más. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios que tenían que hacer ellos? Ah, ok. Ok, ¿por qué usa la...? Ujú. Al final del 6. Sí, ¿verdad? Lo puse bien. Sí, está Sí. bien. Ok. ¿Y cómo que sirvan de buena gana qué? Sirvan de buena gana. Está violenta la señora preguntando ¿Por así. qué? ¿Vio? Ah, ¿Cómo qué? ¿Cómo a qué? ¿Cómo aquí o ¿por qué? qué? Sonó Ay, como doña Lina. mexicano eso, ¿ah? Órale, Sí. órale. Así mero. Dinero. ¿Cómo El 8, recompensará al Señor? sí, El el otro. 8 habla de recompensa, Sí. pero habla de recompensa futura y no fuimos ya recompensados con la salvación. Pero la promesa está pendiente, a Sí, la que sí, saludamos Te- todos te- desde... sí, sí, ¿Quién sí. sabe si tenemos, ellos sabían de esa recompensa? Por eso, tenemos mucho que hablar de sabiendo esto, ¿sí? que el Señor recompensará, ¿qué? ¿Qué recompensará? ¿Cuáles son los Ujú. alcances de esa palabra recompensará? Ujú. Ok. Correcto. ¿Y cuál es el bien que, Un que han lío. hecho ellos? A cada uno por el bien que Eh, hayan hecho. cada uno por el bien que haya hecho. Ok, ok. Ujú. Muy ¿A bien. qué le llamaban hacer el bien? Ok. ¿Y quiénes eran los esclavos? O sea, libres, sea esclavo o libre. ¿Y quiénes son esos? Ok. Voy a poner una solo sobre libre, para acordarme. Nada Ajá. más Sí. de hablar del tema. Ujú. Ujú. Para que no se me olvide, porque creo que en el 5.1, en la primera esclavos, No, voy a lo va a hablar. decir. Ujú. Espero, si no, me avisan. Sí, se me va. Minor, algo más, allí puedo, ajá, todavía. Claro que sí. Por favor, con toda confianza. Cuando estás hablando que lo que a mí se me parece todo esto que hemos visto en Efesios, que Pablo usa mucho ahorita, eso que mencionaste como verbos encadenados.
como que Pablo usa muchísimos verbos en todo, ¿verdad? Nos manda muchas cosas, ¿verdad? Todo esto que hemos visto y en lo que sigue, en la armadura de Dios y eso, siempre está, pónganse, hagan, ¿verdad? Sean, tomen, vístanse. Esto es encadenamiento, porque tocaste eso como una cuestión literaria, y me interesaría que no entendí muy bien la idea, pero estaba muy interesante. Ok, voy a ponerlo aquí sobre correspondan. Hablar de eso. Yo te iba a hacer una pregunta con correspondan. Ok, Te ganaron, Lili. Me ganó, Mainito. yo sabía para dónde venía. Dice dejando de amenazarlos. Ajá. ¿Por qué tiene que decirles a ellos que dejen de amenazarlos? ¿Cuál es la actitud de ellos? Yo iba a hablar Sí. de eso mismo, en el sentido que deja ver, todo lo anterior deja ver, oyendo a Pablo hablando aquí en el versículo 9, que había una mala relación entre esclavos y amos, en vista de que Pablo Ajá. les recrimina que los dejen de amenazar. ¿Y de qué tienen que recordarles? Recuerden. Recuerden. Ok, voy a poner la pregunta sobre recordar, porque la ha usado 2 veces en la carta. Entonces Ajá. vamos a hablar un poco de eso. Ujú. Sí, ese trasfondo es muy triste. Vamos a hablar de eso de las amenazas. Ujú. Las amenazas comúnmente iban más allá de abrir la boca y amenazarlos, ¿verdad? También había una cuestión física ahí involucrada. Castigos duros, severos. Ujú. Sí, muy triste. Ok. ¿Alguna otra pregunta de versículo 9 o sí, 9 que tenemos ahí? ¿No? Favoritismo. ¿Por qué ese favoritismo? Ah, ok, ok. Con él no hay favoritismo. Sí, Ajá. esta es una buena pregunta. Aquí se nos fue una repetición. Con el no. Hay 3 no. Hay 3 no. Sí. Sí, No. Ok. vaya Este sí. sección de personas. Sí, sí. Ujú. No. Ay, sí. Bueno, creo que si no hay otra pregunta, voy a sembrar otra sobre el favoritismo. Y nada más para acordarme un poco hablar de que ha existido mucho debate con respecto a el Señor tiene favoritos o no tiene favoritos, el Señor tiene escogidos, entonces este texto echaría abajo la doctrina de la elección de Dios. Vamos a hablar de eso también. Sí, vamos a traer polémica. Bastante. Sí, hoy ando polémico. No mucho, pero sí. Es el texto, sí, que se ha interpretado así también. Ok. Pues tenemos más preguntas que versículos, así que ¿les parece si empezamos en el 1? Como siempre. Sí, ¿verdad? Ya está. Ok. La primera pregunta acerca de la esclavitud. ¿Cómo los esclavos llegan a conocer el evangelio? Es muy importante también entender de la ley de la esclavitud de aquel momento, que sí hablaban de de las obligaciones del esclavo, pero nunca de sus beneficios. Esto es algo muy del siglo XXI, creo, tal vez siglo XX, que tenemos responsabilidades y tenemos beneficios. Entonces, toda la parte de beneficios era voluntad del amo. Ahora, no todos eran buenos amos, pero sí habían amos que daban tiempo para que la persona tuviera descanso, para la familia, para rendir pleitesía a sus dioses. Entonces tenemos testimonios de la época en Éfeso que muchos cristianos, bueno, la palabra que tenemos como esclavos acá,
se refiere a esclavos caseros. Empecemos por ahí. Estos esclavos caseros son muy cercanos a la familia, eran como la parte problemática de cómo legislarlos, porque tenían más beneficios que los de campo, porque podían estar dentro de inclusive de la familia, dentro de la casa, ¿verdad? De los amos. Entonces tenemos testimonios de que generalmente algunos de estos esclavos también eran prosélitos judíos. Quiere decir que eran personas que eran esclavos, pero aún así iban a sus sinagogas. Entonces, dentro del sistema de las sinagogas, aún en el siglo I existía muchísimo respeto para el esclavo. No tanto como si fuera judío, pero sí hay mucha memoria de lo que se le pedía al Señor, ¿verdad? El cuidar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y que no olvidaran que ellos también fueron esclavos en Egipto. Entonces, por estos principios que estaban sobre la ley y sobre la práctica y las costumbres judías, un esclavo podía ir a la sinagoga. ¿Qué pasa? Que en el siglo I y especialmente en el momento que está haciendo la carta del apóstol, recién está esta división. El cristianismo primero crece dentro de las sinagogas hasta que se da una expulsión a finales del siglo I. Entonces, aún dentro de las sinagogas, el evangelio empezó a predicarse y pasa algún tiempo hasta que llegan a la expulsión. Entonces, muchos esclavos conocen el evangelio aún en las sinagogas. Otros esclavos llegan al conocimiento de la verdad por los esfuerzos de los predicadores en Éfeso. Entonces, especialmente por los esfuerzos de los apóstoles y del trabajo hecho en los concilios. Entonces, eso es lo que tenemos como trasfondo. Como les conté, cómo uno llegaba a ser esclavo, había muchas formas, habían hasta 5 recursos que se usaban para esclavizar a alguien. Podía ser esclavo de nacimiento, esclavo por elección, esclavo por deudas, esclavo por beneficios o esclavo por trabajo, nada más. Y la otra pregunta que íbamos a hablar de estos esclavos, creo que ya la teníamos resuelta, no me acuerdo. Si falta algo ahí, me avisan, ¿sí? Ok, ¿por qué el apóstol usa la palabra obedezcan a sus amos terrenales? En Éfeso, en forma particular, nace un movimiento de sindicatos. Ven que no los inventamos en América Latina. No los creamos, los profesionalizamos, sí, pero no fueron nuestros. Entonces, sí existía muchísimo revuelo social, muchísimo trabajador que, bueno, que simplemente quería hacer el esfuerzo mínimo y muchos trabajadores, muchos amos, ya era cosas muy absurdas, ¿verdad? Que tenían que hacer por ellos. Entonces, sí vean muchos abusos y empieza todo este movimiento social dentro de Éfeso, así que el apóstol empieza ordenando la casa desde abajo, hablándole a los esclavos, obedezcan. O sea, no puede ser que aunque culturalmente estamos hablando de robarle la vuelta a los amos, solo porque culturalmente se diga eso, no es que está bien. O sea, vamos a obedecer a nuestros amos terrenales. Es interesante las dos palabras que utiliza después, respeto y temor. Aunque el apóstol escribe en griego, sigue pensando en hebreo. Estas son dos palabras que suelen ir muy unidas y son casi sinónimos. Aquí le he estado utilizando, no es no deben obedecer por conveniencia, sino más bien vamos a utilizar el respeto, el temor y la integridad de corazón. Entonces, sí, le dice que a los esclavos no deben hacer bien su trabajo solamente cuando los están mirando, sino deben hacerlo porque el Señor los está mirando. Entonces, cualquier trabajo que realice un cristiano debe ser suficientemente bueno para ofrendarlo al Señor. Entonces esto cambia
pues relativamente la vida del trabajador, porque existía mucho eso de mi religión en el templo y mi vida en la casa de mi amo. Y aquí rompe esa pared. Pone a la alabanza como algo que hago en el templo y en el trabajo, ¿sí? No es que voy a robarle la vuelta a mi jefe porque no me ve, sino que recuerdo que el Señor me está viendo en mi trabajo y en el templo. Así que vuelve el cristianismo algo totalmente diferente, ¿verdad? No se trata de dónde estamos, sino para quién hacemos las cosas. Así que por eso también habla de integridad de corazón. Un pensamiento muy interesante del siglo XVI, Martín Lutero dice, nunca haremos que los hombres sean buenos trabajadores simplemente mejorando sus condiciones de trabajo o aumentando sus salarios. El secreto de una buena labor es que se haga para Dios. Amén. El buen Martín, si lo pudiéramos traer hoy, diría exactamente lo mismo, ¿verdad? Ok, versículo 6 dice, no lo hagan solo cuando los están mirando. Y entonces aquí está también el apóstol dibujando o plasmando un ejemplo muy claro para los trabajadores de casa, cuando el amo no está, son muy susceptibles a bajar su ritmo de trabajo o inclusive a no hacer cosas o hacerlas mal hechas o sí, porque son trabajadores o esclavos con cierto privilegio más que otros, ¿verdad? Entonces aquí les está diciendo no solamente cuando el jefe viene a hacer rondas, porque no estamos buscando ganarnos el favor humano, no estamos en busca de un privilegio, sino que más bien tenemos que ser esclavos de Cristo. ¿Por qué el apóstol usa esclavos? Bueno, en el griego es doulos, ¿verdad? Y aquí nada más está recordándonos el inicio de la carta. En el inicio de la carta nos decía que somos esclavos del Señor. Así que nos recuerda que todo lo que hacemos es parte de ¿qué podemos decir? De este servicio al Señor. Haciendo de corazón, haciéndolo de todo corazón, la voluntad de Dios. ¿Por qué el apóstol utiliza aquí el hacer de corazón? Bueno, porque había un problema de actitud, de decir, pero no es justo. Eh, vamos a tratar de tener la justicia por nuestras manos. Y nos recuerda también que la voluntad del Señor es que podamos tener vidas que sean ejemplo también para que el reino de Dios crezca. Entonces era también un tema de ¿qué quiero que crezca? ¿Quiero que crezca el sindicato o quiero que crezca el reino del Señor? Bueno, pues esto planteaba una interrogante muy importante, ¿verdad? Versículo 7, sirvan de buena gana. ¿Qué pasa con este sirvan de buena gana? Bueno, la palabra que tenemos para el servicio acá es dolesein, que viene también de doulos. Entonces está diciendo que nuestro servicio al Señor es nuestro recordatorio de que somos esclavos de Él. No lo hacemos para nuestros amos o jefes ahora, sino que más bien lo hacemos para el Señor. Y de buena gana nos recuerda, tiene este eco del Antiguo Testamento, ¿no? De olor fragante. Tenemos que prestar un servicio que sea un aroma agradable para el Señor, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Versículo 8, sabiendo que el Señor los recompensará. Ok, este es un verbo futuro. Lo que tenemos acá definitivamente es un recordatorio. El apóstol tiene ¿qué podemos decir? Es una teología que siempre habla de lo que hacemos hoy, pero nos recuerda hacia dónde va toda la historia de la humanidad y hacia dónde va nuestra historia. El apóstol tampoco a nosotros, creo que como teólogos nos encantaría decir, ok, mira, esta es la recompensa por hacer esto, esta es la recompensa por hacer lo otro. El apóstol no nos presenta eso en sus escritos, nada más nos recuerda que hay un galardón, ¿sí?
em, hay en la consumación del reino, hay algo que nos recuerda que ahí está la meta, ¿no? Yo apunto a que es la presencia del Señor y con la presencia del Señor viene también la paga de acciones buenas y malas. Eso es parte de la visión del apóstol del final de los tiempos. Pero también acá lo está usando como una esperanza. ¿Para qué trabajar de buena gana? ¿Para qué trabajar de corazón? Si nunca voy a dejar de ser esclavo. Entonces el apóstol se adelanta diciendo, ¿por qué es que conviene? ¿Por qué? Porque nuestro Señor, por el cual trabajamos, no nos va a dejar sin recompensa. Y también era un eco de la situación de la lucha del sindicato. Queremos mejores recompensas. El apóstol está diciendo, nuestra mejor recompensa viene del Señor. Y le va a dar a cada uno por el bien que haya hecho. Y aquí viene con esta tremenda promesa, viene un tremendo recordatorio. Sea esclavo o libre. Amos y esclavos estaremos delante del Señor, daremos cuentas y Él va a administrar su justicia. Y así que eso nos pone a pensar, ok, ¿cómo estoy viviendo hoy? Y este efecto nunca debemos perderlo cada vez que miramos la teología del apóstol. No es que el apóstol está diciendo aquí, y viene el Señor y va a ver que va. No, no, no. Él siempre lo expresa con términos positivos. El Señor nos va a recompensar, pero también nos presenta nuestras responsabilidades. ¿Cómo estoy viviendo yo? Porque no es solamente esperar que el Señor vuelva. O sea, ¿cómo estoy viviendo yo para que el Señor me encuentre haciendo su voluntad, dándole gloria? Y eso va a tener recompensa. Ahora sí, y ustedes ambos correspondan. Entonces les repito que teníamos una serie de verbos muy bien organizados. El apóstol es muy diplomático, sutil, amoroso, pastoral y también cuando tiene que ser duro y directo, lo es. Pero nos muestra un equilibrio entre ambas cosas. Siempre empieza con amor y sutileza y esperanza y termina con justicia, rectitud, gloria del Señor y también esperanza. Eso es como un emparedado. Tenemos esperanza aquí, esperanza acá y en el centro tenemos amor, justicia como partes fundamentales. Entonces aquí está usando primero el verbo correspondan, ¿sí? Son iguales, pórtense en igual. Eso es lo que vemos en la transición del 8 al 9. Ahora, dejando de amenazarlos, ¿qué está pasando? Cuando vemos la situación del sindicato, pues vemos que obviamente muchos amos poderosos no querían este tipo de estructuras. Así que empiezan amenazas. Y también hay fuerzas políticas que están diciendo, ok, si tu amo viene y pone una queja, no lo va a maltratar él, te voy a maltratar yo. Y en muchos de estos casos, pues también llevaba a crucificar personas, a matarlas. Así que existía mucho eso. Ya no era ni necesario que el esclavo lo hiciera por sí mismo, sino que también el imperio, por fuerzas políticas externas, ofrecía eso. Así que si no me va a hacer caso, voy a poner la denuncia y va a ver lo que le va a pasar, ¿verdad? Era mucho esta la situación. Ahora, no es como en nuestros sistemas económicos actuales, ¿verdad? Que todavía en el trabajo se tiene una amenaza, dos amenazas, tres amenazas y en un año o dos, portándose mal, una carta de despido. No, esto es inmediato y o sea, pueden cobrarte la vida, porque esa era la situación de la esclavitud cuando se llegaba a estos extremos. Ahora, el verbo recuerden también es un gran eco del Antiguo Testamento. Más de 560 veces tenemos este recordatorio a los seres humanos. Recuerden que el Señor, recuerden, una y otra vez tengan presente esto, ¿verdad? Una forma muy solemne de referirse a los amos. Tanto ellos como ustedes tienen un amo en el cielo. Así que con él no hay favoritismos. ¿Contradice esto la doctrina de la elección? Bueno, tenemos que hablar de, primero que nada, la intención del apóstol. En este contexto es solucionar un tema social
no es nada que ver con algo de la salvación, ¿verdad? No es la parte medular del evangelio, por decirlo de alguna forma, como lo vimos en los primeros 3 capítulos. Pero algo muy importante que el apóstol usa aquí y que también el apóstol Juan lo utiliza muchísimo es referirnos a la diversidad del cuerpo del Señor. Quiere decir que no todos los esclavos estaban fuera de la verdad. No es que son esclavos porque tienen un castigo de Dios. No es que todos los amos, por ser amos, merecen un castigo del Señor. El Señor tiene pueblo en medio de los amos y en medio de los esclavos. En palabras de Juan, en el libro de Apocalipsis, y había una multitud que no podía ni contar, y eran de toda tribu, lengua y nación. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está sugiriéndonos el apóstol es que hay pueblo del Señor en medio de los esclavos y en medio de los amos. Y eso es precisamente la doctrina de la elección. La doctrina de la elección dice que el Señor tiene una iglesia formada de todos los tiempos, de todas las etnias, de todas las tribus, de todos los estatus, hombres, mujeres, y cada uno está invitado a la mesa del Cordero. Así que sí, no lo contradice, más bien está reafirmándolo y mostrándonos esta aplicación. Ajá. No es que por ser esclavo eres un creyente de segunda, sino que más bien también estás invitado por gracia delante del Señor. Yo creo que esas eran todas, ¿verdad? Si no, Sí, señor. Chepitas tenía algo que decir. Ah. Qué perro más feo. ¡Pillillo! Sí, hay perros malos y feos y este. ¡Pillillo! Ok, bueno, entonces pensemos juntos por qué este texto fue importante para los hermanos del siglo I y por qué es un texto importante para nosotros hoy. Cuando uno lee este pequeño pasaje, da la sensación que Pablo está hablando de un comportamiento deseable meramente humano, ¿verdad? Como quien dice, humanos con conocimiento bíblico. Ahí se los recuerda. Pero hay un pequeño comentario sobre ese versículo 9 que está aquí en una Biblia que yo tengo que dice así: el superior o el amo que es lleno del Espíritu usa su autoridad y poder con justicia y gracia. Por eso nunca amenaza y tampoco es abusivo o desconsiderado, porque sabe muy bien que tiene un amo celestial quien es imparcial. Pero es interesante que el comentarista menciona al Espíritu como esa persona que es parte de la vida tanto de amos como esclavos. Pero extrañamente no se menciona así como la intervención del Espíritu en medio de estas demandas de obediencia, a sabiendas de que un amo, pues en buena teoría, si es un buen creyente, pues tiene el Espíritu en él. Debería de ser justo en todo sentido. Buen comentario, Omar. Me gusta mucho. Sí, porque aquí el apóstol está rompiendo totalmente esto de religión en casa y en la sociedad otra cosa. No es el Señor y su gloria en todo lo que pasa, en todo lo que vivimos, en todo lo que hacemos. Y no porque el amo le diga haga las cosas, lo hace, sino que lo tiene, la persona que es creyente tiene que hacer las cosas para el Señor y lo tiene que hacer con entusiasmo, con voluntad, con amor, para que eso pueda reflejarse en todo lo que se hace. Penosamente, hermanito, penosamente.
En el medio empresarial, uno ha oído comentarios de gente que dice que prefieren tener empleados que no sean creyentes y Que tener empleados no creyentes, porque los empleados creyentes, algunos se vuelven muy mañosos, poniendo el evangelio como excusa para muchas cosas que no necesariamente dan gloria al Señor. Y eso da mucha pena. Sí, cuando yo hice mi práctica profesional, mi supervisor decía eso. Los cristianos siempre llegan tarde y son los primeros en irse. qué vergüenza. Eso decía. Dios mío. Sí, es penoso. Eh, ¿Puedo? Claro que sí. Creí que don Omar estaba terminando. ¿Ya terminó, don Omar? Sí, señora. Eh, pensando en lo que nosotros hoy, ¿verdad? Conocemos y disfrutamos del Evangelio, pensando en ellos o en las personas de aquel siglo, más que todo, ¿verdad? En los esclavos. Si ellos lograran, digamos, seguros, si pudieran ser como dice allí, que tengan rectitud de corazón, más o menos, era algo así. Ujú. Eh, Digo, qué placer o qué promesa más deleitosa debió haber sido de pensar que el amo de ellos real, ¿verdad? O futuro, o ya desde ya para empezar a disfrutarlo, pero lo disfrutarían en la vida eterna, era aquel hombre que se entregó en una cruz por amor a ellos. O sea, si para uno que no es esclavo, digo, de un amo terrenal o de otras, bueno, somos esclavos de Cristo, pero hemos sido esclavos de muchas otras cosas, de pecado y de condiciones y cosas así. Si para uno que puede entenderlo ya en esa etapa donde vivimos en libertad, es un deleite tener un amo como el Señor, para ellos debió haber sido una cosa extraordinaria porque pudieron, digamos, los que pudieron realmente poder ver al Señor como su amo. Entonces, es muy probable que si de verdad habían amos creyentes y también los mismos esclavos podrían estar en la misma, bueno, no era la iglesia, ¿cómo se llamaba? En el mismo lugar donde se congregaban, ¿qué eran las? Sinagoga. Eran en sinagoga, sí, eso dijiste, sí. Entonces, pienso que debió ser mucho más fácil si realmente esa cuestión llegara a suceder allí en el mismo lugar, que los amos fueran tan conscientes de que ellos, esos personajes que los consideraban como bienes, ¿verdad?, económicos, que llegaran a ser como ellos. Eso debió ser bastante radical. Y de verdad yo pienso, qué habilidad más bien qué sabiduría la de Pablo de no hacer una confrontación. Todo pareciera, está dando muchas órdenes allí, muchos verbos, ¿verdad? Pero no lo hace como, digo, no se le está yendo la mano hacia ningún lado, piensa uno, porque más bien de seguro los estaba sacando o tratando de levantar allí en ese ambiente de cristianos. Así es que me parece que debió ser una cosa muy hermosa para los esclavos que pudieron disfrutar de eso. Muchas gracias. Muy, muy preciso el comentario, la verdad. Sí, esto era totalmente revolucionario para la época y creo que lo sigue siendo para nosotros hoy. Ujú. Ujú. Sí, precisamente, Magnito, tenemos actualmente explotación humana, igual que hace 2000 años y 5000 años, etcétera. Es decir, creo que la explotación humana ha sido esa avaricia del corazón del hombre de someter a otros, ¿verdad? No solo a los animales, sino someter a otros. Y actualmente, pues tal vez la esclavitud se ha abolido así como estaba ahí establecida, pero tenemos otras clases de esclavitud. Tenemos gente siendo explotada en su trabajo y siendo hasta castigada físicamente, ¿verdad? Hemos visto también cosas terribles, atroces, ¿verdad? Y creo que es un tema tanto para ese momento
en donde se le hacía ver que esclavos y amos eran iguales de tú a tú, ¿verdad? Ya no había esa diferencia ante el Señor, ¿verdad? Sino que eran... Y actualmente es lo mismo, ¿verdad? Hay que entender que si somos patronos y tenemos gente a nuestro cargo, también hay que tener ese amor cristiano hacia ellos, ¿verdad? Y si somos trabajadores y tenemos un patrón, pues también someternos al trabajo y hacerlo como si fuera para el Señor, ¿verdad? Dice la palabra. Y creo que sí, me gusta mucho en un libro de estudio que dice que fuimos comprados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Fuimos comprados y por eso somos esclavos de Cristo, ¿verdad? Porque Él nos compró con su sangre. ¿A quién? A toda la humanidad, a los que Él escogió, ¿verdad? A los que fuimos, tuvimos esa bendición de ser elegidos, ¿verdad? Entonces, pues entender esa parte de sometimiento al Señor y de amar al prójimo, no importa la relación social que tengamos o laboral. ¿Verdad? Eso me gusta muchísimo. Muchas gracias. Y me hace recordar también, hace unos años, yo servía en una isla que se llama Corisco y ahí inició la esclavitud. De hecho, la primera declaratoria de libertad de la esclavitud fue hecha en Corisco. Y le hablaba a un señor ya muy anciano de eso, porque todavía hay recuerdos y todavía hay chistes de la esclavitud. Cuando un niño se porta mal, todavía al día de hoy le dicen, oye, te voy a vender si te sigues portando así. O sea, son secuelas imborrables. Pero este anciano decía que la peor esclavitud ha sido del hombre negro al hombre negro hoy. Y a mí me parece increíble, ¿no? Decir, no es algo que el maltrato, el abuso, no dignificar a otra persona, es algo que está en el corazón del hombre, ¿verdad? Y que definitivamente la única solución es el evangelio, recordar la dignidad que Dios, el, el elemento de la creación que puede recibir gracia es el hombre, y eso le debe dar dignidad. Otra de las cosas que también pensaba es que todos tenemos el mismo Señor y vamos a hacer frente al mismo juicio, ¿verdad? Y tanto la arrogancia como los sentimientos de inferioridad están fuera de lugar porque Dios no muestra favoritos. Entonces, creo que esto también es una gran advertencia porque tampoco deberíamos tener favoritos. Entonces, generalmente, pues, siempre nos mostramos favoritos con los fuertes, con los capaces, con los dignos de alguna manera, ¿verdad? Y esto no debería ser así. Creo que a los cristianos se nos pide que siempre recordemos cuál es nuestra audiencia, ¿verdad? Nuestra audiencia es el Señor y siempre está presente. Así que no deberíamos mostrarnos o esforzarnos para impresionar, ¿no? A una multitud o a alguien en específico. Deberíamos esforzarnos para vivir honrando en amor y verdad a nuestro Señor. Amén. Así es. ¿Alguien más? ¿Algún otro con algún comentario? ¿No? Todo clarito como la brea, dicen aquí. Nos quedó muy claro, claro. Ay, qué risa. Bueno, pues hay textos que después de leerlos solamente queda orarlos, ¿verdad? Creo que valdría la pena si oramos por esto. Amén. Buen Padre y Dios, te damos gracias porque tú no tienes favoritos. Esto es esperanza para gente en todas las rincones del mundo. Tú tienes pueblo en medio de personas poderosas o personas que sufren violencia o esclavitud. Pido en el nombre de Jesús que en tu gracia, Señor, tú nos muestres, Señor, si hay algún favoritismo en nuestro corazón. Y ayúdanos a siempre recordar la recompensa que tendremos por hacer el bien.
No sabemos qué tipo de galardón es, Señor, pero creo que estar junto a ti y disfrutarte, Señor, ya es por sí, ya es de por sí lo que debe movernos hoy. Gracias, Padre Celestial, por la esperanza que nos das, por el evangelio que nos das y por el cambio que tú estás produciendo en nosotros, Señor. Que tu evangelio siga creciendo en medio de nuestras relaciones laborales. Como decía muy bien doña Isa, ya seamos trabajadores o seamos empleadores. Ayúdanos siempre a pensar en la dignidad que tú le das a las personas por ser imagen tuya. Y ayúdanos también, Padre Celestial, a tratar bien a los demás para mostrar de alguna forma en tu gracia lo muy bien que nos has tratado a nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Voy a dejar de compartir esto. Mis hermanos, si Dios lo permite, de hoy en 15 vamos a tratar de terminar la carta. Entonces, les pido que estemos pensando en el próximo libro. Puede ser del Nuevo Testamento, del Antiguo. Ya hemos estudiado Apocalipsis, Proverbios, Salmos. Así que tenemos 64 libros o 63 para escoger. No, Pero qué Gálatas lindo, también. Daniel. No fue Salmos, fue Gálatas. No, Salmos lo estudiamos, pero hace como, eso fue antes de Sí, la habíamos pandemia. quedado. Ajá. Ah, ¿en serio? Bueno, Sí, Lo que pasa pero es que le puedo Daniel es pasar los videos. muy ¿Cuál? largo, Daniel, ¿verdad? Daniel, no hemos estudiado nunca un profeta, me encantaría. uy, qué lindo, Qué Daniel. lindo sería Suena Daniel, Sí, ¿verdad? Todo espectacular. un reto, todo un reto. Todo un reto, porque es largo, sí. y es literatura profética, así que es un Ajá, reto. ajá. Ok, Estudiamos, Daniel, está bien. Está bonito, Sí, sí, Daniel. sí, sí. Está interesante, Daniel, ¿verdad? Qué bonito. sí, Daniel, ok, listo. Daniel, Denme, vamos. denme en sí un mes de tiempo. Sí, claro que prepararse muy bien. Daniel es Listo, listo. sí. Pues entonces Entonces vamos voy a a ver la comunicar armadura de Dios, toda completa de hoy en ujú, 8. de hoy en 8, de hoy en 15, si el Señor le ayuda. Ujú. Amén, amén, qué lindo, qué lindo. Bueno. Qué lindo tema. Como siempre, pues un gusto verlos y les voy a dejar la grabación por si quieren repasarla o compartirla con alguien. ¿Está bien? Amén. Muchísimas gracias. Muchas Estuvo gracias. en No, Muy serio. gracias a lindo, ustedes. Yo muy también aprendo de interesante. ustedes y muchísimo. Y siempre es un gusto Buenas verlos. noches, Rainer, muchas gracias. A usted, Igualmente. Gaby, gracias por conectarse. Buenas Saludos noches, a su Mayer. mami. Amigos. Gracias, don Carlos. Igual. Saludos a los Bueno, chiquillos, a la Piolín. nieta. Bueno, Bueno, buenas Un noches a abrazo. todos. Bueno. Buenas Bendiciones. noches. El Señor te bendiga, mi hermano, que te repongas completamente. Muchas Amén. gracias. Señor.